las personas con un trastorno mental se apropien de alguna manera para ubicar el malestar dentro de su cerebro, pero fuera de sí mismas, ¿no? Y de esta manera aliviar los conflictos morales que son parte importante de su malestar. Bueno, después tenemos el segundo capítulo a cargo de la socióloga Victoria Pitts Taylor, profesora de la Wesleyan University, que se titula Neurobiológicamente pobre, fenotipos cerebrales, desigualdad y determinismo biosocial. Bueno, este capítulo analiza de forma crítica e interseccional un campo de investigación relativamente nuevo, que es el de la neurociencia de la pobreza, ¿no? En este campo se comparte la idea de que las desigualdades sociales provocarían cambios en el cerebro, ¿no? de los individuos. Y estos cambios, tanto a nivel morfológico como funcional en el cerebro, darían lugar a diferentes fenotipos neuronales o cerebrales, ¿no? O sea que existiría un fenotipo neuronal o cerebral de la pobreza. Y esto daría lugar a diferentes trayectorias, tanto a nivel cognitivo como socioeconómico, ¿no? La autora aborda no solamente de qué manera se construye y se presenta esta evidencia, sino también qué uso se le está dando, ¿no? O sea, usos actuales y usos potenciales. Y va a proponer algunas implicancias biopolíticas que esto tiene en nuestros contextos neoliberales, ¿no? Sobre todo a partir de la idea de la plasticidad cerebral, ¿no? En donde el cerebro se sitúa, ¿no?, como capital humano, cuya actividad es pasible de ser optimizada de manera casi limitada. Entonces, para los investigadores dentro de este campo, los cambios cerebrales que provocaría la pobreza serían más o menos fijos y explicarían la reproducción de la pobreza misma. La autora interpreta esto como una forma de determinismo biosocial, en donde se esencializa y se homogeneiza a las personas pobres, sin considerar, por ejemplo, de qué manera la clase social interactúa con otras estructuras sociales, ¿no? Como la raza y el género, y donde, por supuesto, la economía política de la pobreza brilla por su ausencia, ¿no? Bueno, y por último, el tercer capítulo, que se titula La neurodigitalización del síntoma en la psiquiatría contemporánea, a cargo de los psicólogos Álvaro Jiménez Molina y Rodrigo de la Fabián, profesores de la Universidad Diego Portales. ¿Los síntomas dicen algo del sujeto o son resultado de una mecánica cerebral desprovista de sentido? Esta pregunta se hacen los autores en este capítulo, donde van a analizar de alguna manera la transformación del estatuto del síntoma en salud mental, desde sus concepciones clásicas hasta el contexto actual, donde nos encontramos con una psiquiatría cada vez más permeable a las teorías neurobiológicas y a las tecnologías digitales. Los autores van a hablar de lo que sería una especie de simbiosis entre el mundo neuro y el mundo digital, ¿no? De hecho, señalan que normalmente para hablar de algoritmos o de inteligencia artificial se suele usar un discurso que está bastante cargado del discurso neuro, ¿no? Porque también le da cierta autoridad. Y bueno, ellos se van a referir a esta especie de simbiosis como el complejo neurodigital, ¿no? Que en palabras de ellos sería un entramado de conceptos, discursos, tecnologías y prácticas que producen una nueva matriz de saberes y sujetos. Entonces, para explicar su tesis sobre la neurodigitalización del síntoma, hacen un recorrido muy interesante por, bueno, las diferentes concepciones del síntoma en salud mental, desde, por ejemplo, la concepción clásica, ¿no?, que entiende al síntoma como un indicio que tiene un vínculo natural con la enfermedad, pasando por la concepción psicoanalítica a la que le dan claramente mucha importancia, que entiende el síntoma
como metáfora, como significante, para luego, bueno, describir de qué manera la psiquiatría norteamericana y el DSM influyeron en la operacionalización del síntoma, ¿no? Y lo que ellos llaman también el inicio de un proceso de desubjetivación del síntoma. Que luego, con la cerebralización del síntoma y posteriormente con la irrupción de esta ideología de lo digital, ese proceso de subjetivación se iba a profundizar, ¿no? En esta etapa, digamos, en donde el síntoma pierde su dimensión narrativa y pasa a ser simplemente una señal no intencional, ¿no? Que los individuos dejarían a partir de su paso o del uso de las tecnologías digitales, ¿no? Bajo esta óptica, por ejemplo, una persona estresada, por ejemplo, cometería más errores tipográficos, o una persona deprimida se comunicaría menos, cambiaría su tono de voz, ¿no? Estas señales se considerarían como biomarcadores digitales, ¿no? Y servirían para crear estos fenotipos digitales que a su vez se utilizarían para predecir de manera anticipada, ¿no? El debut o el agravamiento de distintos trastornos mentales, ¿no? Entonces, bueno, para los autores, esta psiquiatría digital, ¿no? Al delimitar estos fenotipos, lo que va a hacer es reconfigurar un poco el umbral entre lo normal y lo patológico, ¿no? Entonces, esto de alguna manera modificaría la experiencia de la enfermedad, porque estaría la idea de que todos estamos potencialmente enfermos y que habría que actuar de manera anticipada, de manera proactiva, utilizando obviamente estas herramientas digitales para, o sea, de hipervigilancia, ¿no? De uno mismo. Y obviamente, bajo este paradigma, la figura del médico pasaría a ser obsoleta, ¿no? Porque las tecnologías digitales arrojarían datos más fiables, ¿no? Y bueno, sabemos que para la psiquiatría la fiabilidad es una cuestión muy importante. Bueno, de esto básicamente tratan los 3 capítulos. Espero que, bueno, que les haya resultado interesante y los invito a leerlos, obviamente. O sea, ahora doy lugar a mi compañero Mauricio. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, saludar a todos y a todas, quienes están, digamos, en línea, pero también quienes están aquí en la sala presencialmente. Agradecer a Francisco, a Ángel, a Gabriel y a Álvaro por la invitación, por el honor y el desafío de presentar y comentar este libro, Somos sujetos cerebrales, ¿no? Neurociencia, salud mental y sociedad. Bien, ¿cómo los conocimientos y las tecnologías neuro sobre la salud y la enfermedad son performados a nivel local? ¿Qué encuentros y desencuentros mantienen con los saberes locales sobre las aflicciones y su terapéutica? ¿Cómo se imbrican, son coproducidos y reconfigurados por las agendas políticas, económicas y sanitarias? ¿Cuáles son los procesos de subjetivación, los usos y las apropiaciones que los sujetos hacen de estos conocimientos y tecnologías en su vida cotidiana? Estos son algunos de los desafíos que en su tercera sección, titulada Neurociencia, Salud Mental y Subjetividades, el libro se propone abordar. En el laboratorio del individuo, el papel de la neuropsiquiatría en la permutación del alcoholismo por la depresión en Chile, 1973-1990, Claudio Maino nos muestra que el desplazamiento desde el alcoholismo, en tanto patología social e inmoralidad obrera, a la depresión como sufrimiento individual, no concierne únicamente una transformación interna de la neuropsiquiatría chilena. La inteligibilidad de esta permutación se encontraría embarañada a la imposición del neoliberalismo en Chile, al tiempo que a una mutación antropológica según la cual la individualidad resultó equivalente a una interioridad ya no psicológica, o no únicamente, sino neuroquímica. Esta nueva representación y experiencia de nosotros mismos sería para Claudio indisociable de una mutación normativa, que desde los años 80 ha hecho del mérito, la iniciativa personal y la autonomía tanto lo deseado como lo debido. En este tejido de vectores científicos, clínicos, sociales y políticos hay un asunto especialmente iluminador.
Se trata de la función de apaciguamiento de la conflictividad que juega lo neuro a través de 3 elementos que son desarrollados por Claudio. La interioridad neuroquímica, la emergente psiquiatría biológica y esa extraña categoría clínica y diagnóstica denominada depresión enmascarada. La interioridad neuroquímica y sus desequilibrios no dejó margen, indica Claudio Maino, a un lenguaje del sufrimiento ligado a las divisiones de la sociedad. Al adoptar el mantra de los trastornos mentales como trastornos cerebrales y la lógica ateórica del DSM, la consolidación de la psiquiatría biológica en Chile trajo consigo el declive de la fenomenología, el psicoanálisis y la psiquiatría comunitaria, empantanándose en una triste pobreza epistémica al diluir toda discusión y controversalidad disciplinar. Por último, la categoría de depresión enmascarada hizo de los síntomas somáticos del populacho signos mórbidos equivalentes a las cavilaciones de los espíritus ilustrados, democratizando la depresión, como señala Maino. Esta operación de neutralización de la conflictividad resulta relevante no solo en el marco de la intensificación de los antagonismos de clase en el Chile de los años 60 y 70, sino también de acuerdo al devenir de la postdictadura y la consolidación del neoliberalismo, la cual, recordemos, se cimentó en Chile en la denominada democracia en la medida de lo posible y en la política de los acuerdos. Por su parte, Dominique Behague nos propone en Psiquiatría, Bioepistemes y la configuración de la adolescencia en el sur de Brasil, analizar las trayectorias terapéuticas de jóvenes en su relación con los procesos históricos sociales de la sociedad brasileña de postdictadura. Con este objetivo en mente, Dominique nos propone un ejercicio de distanciamiento respecto de algunas perspectivas que, a su juicio, han tendido a reducir las complejidades de las aflicciones juveniles, sus trayectorias terapéuticas y sus experiencias cotidianas. Se trata, por ejemplo, de las interpretaciones teleológicas que hacen de los expertos los creadores de categorías e intervenciones clínicas, de la sobreestimación de los determinantes sociales como factores explicativos del malestar, del desconocimiento de las fuerzas sociales y morales que hacen de ciertas epistemes discursos dominantes, y por último, de la interpretación de las excepciones a la biomedicina como resistencias puramente epistémicas. Así también, la suposición de que los pacientes y los agentes de salud son receptores pasivos de los discursos y las tecnologías biomédicas. Dominique nos muestra cómo las trayectorias juveniles dan cuenta de una micropolítica, de una forma de transformar su entorno mediante pequeños pasos, equívocos y encuentros. No nos confundamos, lo micropolítico no es aquí un asunto de tamaño o una política a escala chiquitito, sino que una exploración de las vicisitudes del deseo. Un intento, señala Dominique, por mostrar cómo el deseo, de formas alternativas de subjetivación sociopolítica, puede atravesar campos sociales aparentemente rígidos, sirviendo como motor del devenir y alterando la vida social, dice. Al modo de un bricoler, Dominique reconstruye las trayectorias terapéuticas de los jóvenes a partir de materiales heteróclitos y siguiendo un método y una ética, quizás podríamos decir, que soslaya cualquier principio de subordinación y jerarquización. La gran historia de una nación y de un pueblo, las pequeñas historias y las aflicciones familiares, los conflictos intergeneracionales, las fuerzas políticos sociales y los discursos y las prácticas clínicas tienen un valor y un lugar equivalente en los recorridos de estos jóvenes, en su intención por transformar su entorno y en perseverar frente a las desigualdades sociales. Con ello, Dominique nos muestra que ya sea en su proliferación o en su narcosis, el deseo no es un mero asunto intrapsíquico, sino intersubjetivo, colectivo y sociocultural. Devenir neuromigrante, tecnología sí y comunidad haitiana en Santiago de Chile, de Gabriela Barca, explora las interacciones que mantienen las tecnologías sí y neuro en Chile con los migrantes y la comunidad haitiana. Con el propósito de ir más allá de los análisis centrados en el biopoder y la biopolítica, algo en lo que se ha referido Francisco, Gabriel pone en valor las subjetividades y sus potencialidades, así como los modos a partir de los cuales los migrantes recepcionan, se apropian, pero también desafían tanto las tecnologías sí y neuro como las exigencias impuestas por la integración a la sociedad chilena. Ahora bien, ¿qué implica esta idea de devenir neuromigrante? Quisiera detenerme aquí un momento. Por un lado, la idea de devenir supone un proceso abierto, en donde el punto de partida y de llegada pierden importancia.
Al igual que Dominique, Gabriel nos invita a pensar las subjetividades y los procesos de subjetivación desafiando las interpretaciones teleológicas. Podríamos decir además que no hay un único devenir, sino múltiples devenires. De ahí que se devenga neuromigrante y no un neuromigrante. Trayectos en los cuales participan además elementos que exceden el campo estrictamente médico. Tal es el caso de la religión, la magia, la medicina tradicional haitiano-creolé y el budismo. Por su lado, el significante neuromigrante daría cuenta de la imbricación entre sujeto cerebral y sujeto migrante, es decir, las experiencias y los procesos de subjetivación asociados a los saberes neuro serían indisociables de la condición migratoria, en este caso de los pacientes haitianos. Aún más, este significante pone de manifiesto que en los actuales discursos y prácticas sí y neuro persistirían una serie de palimpsestos cuyos orígenes raciales y coloniales se encontrarían ocultos ahora bajo un fino barniz empírico. Por último, quisiera reconocer cómo el capítulo, elaborado por Gabriel, nos acerca a un tópico que a veces soslayamos: los conflictos y los desafíos experimentados por los agentes de salud. Gabriel nos muestra cómo los agentes de salud no solo racializan en sus intervenciones terapéuticas la noción de diferencia cultural, sino también omiten tales aspectos en favor de su traducción y su reduccionismo a los lenguajes biopsiquiátricos. Ahora bien, lejos de cualquier maniqueísmo o pensar esto como una animadversión de los agentes de salud, Gabriel nos invita a pensar cómo estos bioreduccionismos se inscriben y toman forma en un contexto mucho más amplio: el desmantelamiento y la precarización del sistema de salud público chileno fruto del neoliberalismo. Por último, en el capítulo que cierra el libro, titulado En la mente de la demencia, empatía neurobiológica, inconmensurabilidad y movimiento Tohicha en Japón, Junko Kitanaka explora cómo los pacientes, familiares y médicos involucrados en el movimiento Tohicha reivindican la agencia de quienes padecen demencia, desafiando la percepción social acerca de su inconmensurabilidad. Retomamos aquí algo de lo cual también habló Francisco. La inconmensurabilidad, señala la autora, es un estado de alienación fruto de ser irreconocible para uno mismo y para los demás. Junto con ser uno de los signos definitorios para el diagnóstico de la demencia, el acelerado envejecimiento y el aumento de la prevalencia del Alzheimer y otras demencias en Japón han hecho de la inconmensurabilidad un destino que atizaría los más profundos temores. Una suerte de pánico moral que habría facilitado la proliferación de las tecnologías de screening cerebral preventivo y con ello la neurobiologización de la demencia. A través de un análisis provocador, la autora revela el carácter ambivalente de la inconmensurabilidad y, contra todo neuroescepticismo, el potencial imaginal de las neurociencias. Mientras que para la psiquiatría la inconmensurabilidad es tanto un peligro como un déficit existencial que separa la razón de la locura, para ciertos movimientos activistas e intelectuales, este es un signo de distinción social a reivindicar, una neurodiferencia capaz de producir identidad. Frente a esta sobreestimación y polarización de la inconmensurabilidad, la apuesta del movimiento Tohicha es la apertura de un camino intermedio, como diría Dominique Verhaeghe. Asumiendo el desafío de pensar los usos y los procesos de subjetivación facilitados por las neurociencias, Junko describe cómo esta ha permitido a las y los Tohicha objetivar y exteriorizar la demencia, acordonarla, haciendo inteligible aquello que mediante otros medios les era inconmensurable. Por medio de la neurobiología, la inconmensurabilidad de la demencia habría dejado de ser entonces una cuestión de ontología, de naturaleza, para transformarse, como dice Junko, en un asunto de costumbre y habituación, es decir, en un hecho social. En efecto, nuestra condición común de sujetos cerebrales, nuestra similitud neurobiológica, nos permitiría, a juicio de la autora, imaginar cómo es estar en la mente de alguien con demencia, es decir, empatizar neurobiológicamente con otro. Es más, junto con ser un potente recurso terapéutico, la empatía y la similitud neurobiológica son aquí condiciones ético-políticas que buscan promover la construcción de nuevas formas de vivir en común. Somos sujetos cerebrales, neurociencias, salud mental y sociedad merece ser destacado entonces por el rigor teórico y la profundidad reflexiva que se desprende de la meditada selección y edición de las contribuciones que le dan forma. Sin embargo, permítanme agregar que su lectura resulta pertinente, además, en virtud de su coraje intelectual.
Seguramente accederemos al libro con la expectativa de encontrar respuestas para enfrentar los tensos entrecruzamientos entre el cerebro, las ciencias dedicadas a su estudio, la cultura y lo social, la subjetividad y el sufrimiento. Y por supuesto que en el libro hay un montón de respuestas, o al menos algunas direcciones. Empero, creo que hay que agradecer a Álvaro y Gabriel y a cada uno de los autores y autoras que contribuyen en el libro el brindarnos más bien un libro lleno de inquietudes y preguntas. Por eso es que este no es otro libro neuro, como dicen los editores. Su interés no es abrirse un espacio en la lamentable economía de los saberes y armarse ahí una tiendita, un nicho de mercado, o como diríamos aquí coloquialmente, un chiringuito. El valor de este libro está, por el contrario, en configurar un espacio de problematización acerca de la relación, o la no relación, entre las neurociencias y las ciencias sociales. Muchas gracias. Perfecto, Mauro, muchas gracias. Bueno, paso ahora primero a los editores, a Álvaro y a Gabriel. Gracias, Francisco. Buenos días a todos y a todas. Quiero partir por agradecer a Francisco, a Fernando, a Ángel por haber organizado esta jornada y al Marc de la Universidad Rovira i Virgili por estar acá. En mi caso yo vengo de Chile, ¿sí? Vengo viajando desde allá, llegué anoche, entonces estar acá para mí es maravilloso, ya de partida, ¿sí? Y bueno, también quiero agradecer a Francisca, Julieta y Mauro por sus comentarios, haber presentado las distintas secciones del libro y sus capítulos, que espero que hayan producido las ganas de querer leerlo, ¿sí? Entonces no voy a ahondar más en los contenidos que muy bien ya hicieron ustedes, sino que quiero contar el proceso de producción de un libro y por qué Gabriel y yo llegamos a publicar un libro titulado Somos sujetos cerebrales, neurociencia, salud mental y sociedad, ¿sí? Y para decir eso hay que enmarcarlo en su contexto, que es muy específico, y es Chile. O sea, es un libro editado por dos psicólogos clínicos chilenos, por una editorial chilena, que tiene fundamentalmente una circulación en América Latina. Y eso define muchas cosas, ¿sí? Parto primero por el hecho de que se trate de dos psicólogos clínicos, que, por cierto, con una formación en psicoanálisis originalmente, y es interesante tal vez marcar ciertas singularidades del caso, ¿no? El psicoanálisis en Chile y en América Latina, no sé cómo será en España, conozco un poco más la realidad francesa, mantiene desde siempre, creo, una cierta relación con las ciencias sociales, con la sociología, con la antropología, está instalado en el espacio de atención pública, y ese diálogo siempre ha existido. Que creo, al menos el caso francés no es tan así, conozco un poco más, no sé cómo será en España. Entonces, eso ya de algún modo instalaba ciertas preguntas del orden de las ciencias sociales en el trabajo clínico, ¿sí? De la antropología y de la sociología. Sin embargo, eso después de algún modo va decantando y se va consolidando, va madurando, cuando Gabriel decide ir a hacer su formación doctoral a Londres en antropología médica. Yo, en primer lugar, voy a París a formarme como psicoanalista, pero luego rápidamente derivo en la sociología de la salud, con un lenguaje totalmente distinto. Y ese recorrido nos hizo descubrir un mundo, ¿sí? Y descubriendo una serie de conceptos, de autores, autoras, preguntas, que no dejaban de estar ligadas a América Latina, porque de algún modo siempre estábamos con nuestra mente allá, ¿no? Nuestros problemas de investigación eran problemas con trabajos de campo en Santiago de Chile, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, eso ya da cuenta de una trayectoria biográfica en donde se instalan ciertos problemas, preguntas y lecturas, ¿sí? De dos psicólogos clínicos formados en Europa, continental o Reino Unido, en sociología de la salud y antropología médica. Y luego, bueno, viene el momento del retorno, en mi caso, a Chile, y de empezar a dictar cursos, hacer clases en universidades, buscar trabajo, por cierto, y plantear estas preguntas, estos autores, estas lecturas en la formación académica chilena, ¿sí? Gabriel, en paralelo, estaba haciendo su terreno de investigación con migrantes haitianos en Santiago, yo estaba instalándome, volviendo a Chile después de varios años, y se nos encarga hacer un curso que se titulaba Psicoanálisis, Sociedad y Cultura, que era un curso fundamentalmente orientado, era un curso de
de maestría de psicología clínica con un énfasis psicoanalítico, y era un curso para personas que estaban formando como psicoanalistas, ¿sí? Y el encargo, la tarea era, bueno, hablen de lo que han aprendido. Queremos que las personas que se están formando clínicamente, que están siguiendo un proceso de atención de pacientes, de supervisión, etcétera, etcétera, se hagan preguntas también de carácter sociológico, antropológico, y que este diálogo sea más fluido. Porque además resultaba que muchas tesis de maestría de estos estudiantes se estaba realizando en cuestiones que uno podría definir como de antropología médica o de sociología de la salud, ¿no? Entonces, en ese proceso de crear un programa para psicólogos clínicos, nos encontramos en primer lugar con que, bueno, queríamos instalar estas lecturas que habíamos adquirido, y mucha de esta literatura estaba en inglés o en francés. Uno podría pensar que, bueno, en inglés no supone gran problema, se trata de un curso de maestría, ¿no? Uno esperaría que estos estudiantes leyeran. Pero rápidamente nos dimos cuenta que no existía el mismo entusiasmo para leer estos textos en inglés como si lo existía para leer textos en castellano. O sea, gran parte del seminario que desarrollamos consistía en discutir con los estudiantes acerca de estos textos y cómo la sociología y la antropología podrían tensionar la práctica clínica y la teoría psicoanalítica, ¿sí? Entonces ahí surgió una necesidad, primera necesidad, que tenía que ver con contar también con cierta literatura en castellano para invitar a estos estudiantes a leer y descubrir este mundo que a nosotros también nos había maravillado, ¿no? Y además también contar con una cierta de texto de referencia, ¿sí? Que permitiera consolidar esta literatura, que para fines formativos sirve mucho, ¿no? Como ustedes probablemente saben. Y luego, bueno, surgió la pregunta, ¿qué tipo de libro? ¿No? Porque tampoco queríamos que se tratara de un handbook, que es de recoger algo por aquí y por allá para dar cuenta de un panorama general amplio, heterogéneo de cierto campo de investigación. No queríamos que se tratara de un handbook, ¿sí? Sino que más bien fuera un libro que de algún modo desarrollara ciertas tesis, tuviera un hilo conductor, tuviera una columna vertebral clara, ¿no? Entonces la pregunta ahí era, bueno, sabemos que queremos hacer un libro, un compilado con distintas lecturas, y la cuestión que se instalaba, ¿pero de qué? ¿Sí? ¿De qué específicamente? ¿Cuál sería esa columna vertebral? Buenas a todos y a todas, y a la gente que está también conectada, que aprovecho de decir que a propósito de esos estudiantes que teníamos en el máster, muchos de ellos de los que sí leían en inglés y que participaban mucho en el programa, están ahora conectados y conectadas, así que les mandamos un cordial saludo y un gran abrazo. Conectados desde Chile, que es bastante temprano en Chile, desde como las 9 de la mañana, ya se conectaron como a las 8, así que un gran abrazo para ellos y ellas. Me gustaría contarles un poco acerca de cómo fue que armamos la estructura del libro, y para eso yo creo que es importante remontarnos a una conversación, porque yo creo que todos estos proyectos que uno se vincula, ¿no es cierto?, que van mucho más allá de un interés académico, que uno se vincula pasionalmente, ¿no?, con ellos, surgen de cosas como a veces más simples. Y fue una conversación que una vez con Álvaro, ayer estábamos tratando de recordar cuándo fue como en diciembre del año 2017, que yo venía llegando a Chile, y nos juntamos a almorzar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y yo llevaba escasas 3 semanas, 4 semanas, metiéndome en la etnografía, y le comento a Álvaro y le digo, hay algo que me está llamando particularmente la atención en las observaciones con migrantes, particularmente en 2 grupos. En el grupo de haitianos y dominicanas, y de personas dominicanas que participan de un programa que se llama Chile Crece Contigo, que es un programa dedicado a la primera infancia, donde mujeres migrantes, sobre todo, está dedicado para la padre y madre, pero sobre todo mujeres asisten y tienen charlas, tienen talleres donde se les indica sobre el proceso de gestación, se les enseña sobre la primera infancia, y donde la estimulación temprana y la plasticidad neuronal cobran mucha fuerza.
básicamente vinculado a lo que ustedes pueden después leer en el texto de Victoria Pitts Taylor, ¿no es cierto?, como esta neurociencia de la pobreza, ¿no? O sea, cómo podemos modificar o cambiar las desigualdades sociales a través de la estimulación temprana, ¿cierto? Políticas liberales básicamente impulsadas por el Banco Mundial después de la década de los 90. Y que Chile adoptó como buen hijo de estas lógicas neoliberales en aquella época. Entonces le digo, Álvaro, me llama la atención que personas que vienen de lugares donde no han existido procesos de reformas psiquiátricas como sí han ocurrido en Brasil, como sí han ocurrido en Chile, empiezan a adoptar rápidamente un lenguaje neuro y empiezan a explicar la maternidad y empiezan a decir, la matrona me dijo que si yo me estresaba, este estrés le aumenta el cortisol al niño. Y yo decía, ¿y usted sabe lo que es el cortisol? No, es como una sustancia, creo que en el cerebro, ¿no? Ah, ok. Eso fue un grupo, las madres de este programa. Y había otro grupo, pacientes muy graves. Pacientes que llegaban generalmente al hospital psiquiátrico. Yo hice una etnografía multisituada, entonces pasé de estar desde atención primaria, hospital psiquiátrico, hasta los días domingos en la iglesia evangélica, ¿no? Entonces, cuando seguía las trayectorias de los pacientes muy graves que eran internados generalmente por algún brote psicótico, lo encontraban, no sé, algún haitiano, haitiana sobre un árbol, o cantando bajo la lluvia, y generalmente Carabineros llevaba a los pacientes al hospital. Los familiares alrededor de ese paciente también empezaban a adoptar esos lenguajes neuro y empezaban a explicar, y empezaban a hibridar, ¿no es cierto?, la forma de pensar esto. Entonces, empezaban a mezclar lógicas del vudú haitiano con conceptos neurocientíficos. Entonces, esto empieza a parecer, que bueno, que esto que explicó Mauricio, que después llamo devenir, o becoming a neuromigrant, devenir neuromigrante, que es una forma particular de devenir. Y le comento a Álvaro, le digo, ¿sabes qué? Me está llamando la atención porque estamos hablando de 2017, digo, el 2014, Rose escribe el libro Neuro, y yo escasos meses antes, había conocido a Francisco en Brasil, y se había publicado tu libro con Fernando, ¿no es cierto? Y Álvaro me dice, ¿sabes qué? A mí esto no me sorprende tanto. Porque Álvaro había desarrollado su tesis, en 11 minutos, dirigido por Alan Ehrenberg, que también participa en el libro, y había sido una tesis sobre autolesiones en jóvenes chilenos. Y los jóvenes, particularmente que eran hijos de este nuevo Chile, hijos de estas reformas psiquiátricas que se habían impulsado en Chile en el contexto de la postdictadura, empezaron rápidamente a, como decía Álvaro, a explicarse las cosas en términos serotoninérgicos, dopaminérgicos. A lo mejor tú puedes, no sé si te acuerdas de alguna cita puntual. Hablaban de las mencionaban las endorfinas y que de algún modo estaban automatizando ciertas conductas y también adoptaban el lenguaje de la adicción a la autolesión con un lenguaje muy neurocientífico. Todo esto evidentemente a partir de búsquedas de Google también que hacían, ¿sí? Entonces estaban reapropiándose y transformando al mismo tiempo el lenguaje neuro para poder explicar su conducta. Entonces ahí hay un punto, una entrada que tiene que ver con lo que podríamos llamar rápidamente en Chile, bajo los que estudiamos psicoanálisis, los que estamos más socializados con la lógica más crítica, más Foucaultiana, decíamos, bueno, formas de subjetivación, ¿no? Pero ahí surgió otra pregunta, y es, ¿por qué en Chile? ¿No es cierto? O sea, una discusión que está, no sé, generando Fernando con Francisco en el Max Planck en Alemania, ya hace en ese momento ya casi 10 años, más o menos, Nick Rose en Inglaterra, o sea, ¿cómo es que nosotros en Chile, un país que geopolíticamente no es muy relevante, digámoslo, a excepción de lo que ocurrió en el 73, que ahí nos volvimos algo relevante geopolíticamente, pero país pequeño de ahora 19 millones de habitantes, o sea, ¿cómo es que esto llega a traducirse en jóvenes chilenos y en comunidades migrantes? Esa fue la primera pregunta. Pero ahí nos encontramos inmediatamente con un sesgo en la conversación. ¿Y cuál era ese sesgo? Que nuestro sesgo teníamos un background que somos psicólogos clínicos. Y somos, más encima, formados en psicoanálisis francés lacaniano. De hecho, la portada del libro, como ustedes podrán ver, claro, la gente dice, neuro, ¿no?
este es un circuito neuro, sí, pero también es porque hay topología acá, ¿no es cierto? En el psicoanálisis lacaniano la topología es un nudo, ¿no es cierto? Por eso también nos gustó, porque había algo de nosotros, de nuestra historia, que se mezclaba ahí. Es un test de Rorschach, también lo pueden ver así. Cada uno proyecta lo que quiera. Cada uno proyecta lo que quiere, claro. Entonces, estaba ese sesgo. Y lo que nos viene a la cabeza es, bueno, necesitamos más sociología, necesitamos más antropología, necesitamos más humanidad. Porque la pregunta a la larga era no solo por la subjetivación, teníamos, acuérdense, esta demanda de hacer este curso, pero queríamos invitar a los estudiantes a otra cosa, y surgen las preguntas más por las infraestructuras, las circulaciones globales, los programas, las tecnologías, básicamente. Y es ahí donde tenemos que empezar a hablar en este imperio de las lógicas de salud mental y los discursos en torno a la salud mental en Chile, que más o menos desarrollamos una noción de salud mental que fue un poco una combinación de tanto la formación de Álvaro como la mía. Yo estaba estudiando en King's College, en ese minuto el departamento que dirigía Nick Rose, y Álvaro en Francia bajo la dirección de Alain Ehrenberg. Entonces me gustaría leerla, porque creo que es algo muy simple, pero que a veces no se combina, porque a veces los estudiantes de doctorado, estudiantes de máster, adoptan la tradición del profesor guía o del país que está, y es, ok, o todo Foucaultiano, estos discursos totalizantes, o todo francés, Foucaultiano, o durkheimiano, ¿no? Entonces adoptan una de esas dos. Entonces nosotros lo que hicimos es tratar de mezclar esto, y pusimos, dice, desde una perspectiva socioantropológica, entendemos la salud mental como un conjunto de infraestructuras, dispositivos, programas y tecnologías orientada a la administración de la vida psíquica, lo normal y lo patológico. Eso es gubernamentalidad, biopolítica, todo. Modelo inglés, punto. Y después, asimismo, la entendemos como un lenguaje propio de las sociedades contemporáneas, donde la gramática sí regula los sentidos de las experiencias de bienestar y malestar. Una lógica más durkheimiana, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, cómo estructuramos el libro en estas tres partes, y lo que queríamos, porque podíamos invitar a mucha gente y hacer un handbook, hacer un reader de 20, 25 capítulos, era seleccionar ciertos textos que permitieran a estudiantes de pre- y posgrado de Latinoamérica pensar esto desde sus realidades locales, pero entendiendo que es no solamente una realidad local, sino que es una realidad que está en constante discusión con lo global. Entonces, la primera sección, relativa a la historia, a la filosofía y a la socioantropología. La segunda sección, como contó Julieta, relativa a la evidencia. Y la tercera, a las formas de subjetivación. Tratamos de pensarlo en función de dos principios de armar el libro. Uno, el principio de heterogeneidad. Principio de heterogeneidad en términos de locación, en términos de ubicación. Tratar de Reino Unido, Brasil, Chile, Japón. Heterogeneidad disciplinar, en términos de una transdisciplina, ¿no? Gente, filósofo, historiadores, psicólogos, antropólogos. Y también una heterogeneidad de género, porque veíamos que la discusión, a veces cuando íbamos a ciertos congresos, ciertas discusiones, siempre aparecía, no sé, Nick, ustedes, Alain, y era como si estuviera colonizado este nuevo tema en los últimos años por hombres. Y dijimos, no, y particularmente por la literature review que yo había hecho en mi tesis y también Álvaro, conocíamos y empezamos a tratar de generar hombres, mujeres también, y que también, curiosamente, esto me gustaría contarlo porque invitamos a muchas mujeres investigadoras que adorábamos su trabajo y nos dijeron, es que yo siento que mi trabajo no es tan en esta temática. Y dicen, es que tu trabajo es muy en esta temática, o sea, no, es que no, yo prefiero que no, porque van a ir los grandes, hay gente, porque obviamente le íbamos, cuando lo invitamos, dice, mira, ya está Nick, está Fernando, está Francisco, está... No, yo creo que no, mi capítulo no calzaría. Bueno, ¿te aseguras? No, o si no, mira, no, los plazos no me dan, pero te damos más plazos. No, tampoco. Entonces, finalmente, nos quedó en una proporción más o menos, en términos de equidad de género, como unos 60-40 más o menos. Y el otro principio que les decía era simultaneidad. Simultaneidad, ¿por qué? Porque como el tema era tan nuevo, lo que había escrito Fernando y Francisco desde su trabajo en Max Planck en neurocultura,
y lo que había escrito Nick, habían pasado escasos 4 años, el libro de ustedes había salido recién, por tanto estaban saliendo nuevos textos que nos parecían tremendamente relevantes. Y de hecho, hay textos que son traducidos, como son los de la primera parte, pero hay textos que ya han sido publicados, pero que las autoras generalmente pidieron actualizarlos. Por ejemplo, el texto de Junko Kitanaka está actualizado, no es el mismo que está en la revista. El texto de Dominique también está actualizado con datos nuevos, precisamente porque es una discusión que va continuamente desarrollándose. De hecho, yo creo que el texto, el último que alcanzamos a meter, que es un texto maravilloso, es el último que presentó Mauricio, que es el de Junko Kitanaka, y sobre el movimiento Tohija en Japón, ¿no es cierto? Movimiento por la demencia. Eso. Última. Sí. Bueno, entonces, habíamos resuelto la cuestión de la columna vertebral, ¿no? Entonces estaban estos distintos trabajos en torno a lo neuro, a las neurociencias, desde la antropología, la historia, la filosofía, la sociología, etcétera. Pero también queríamos que el libro de algún modo tuviera cierta personalidad, que le sería reconocible, ¿no? Es decir, que hubieran ciertas tesis, ¿no? que el lector pudiera ver claramente a lo largo de esta columna vertebral. Y yo diría que hay 3 grandes coordenadas de esta personalidad del libro. En primer lugar, tiene que ver con salir de las posiciones militantes, que también, insisto, este es un libro publicado en Chile, que circula en América Latina. Y en América Latina, la relación entre el mundo psi y las ciencias sociales está muy tensado por las posiciones militantes. Medicalización, psiquiatrización, Foucault se instaló con mucha fuerza en América Latina y que de algún modo ha impedido el diálogo, o esta amistad crítica, como decía Francisco, que nosotros de hecho llamamos colaboración crítica en la introducción al libro. Queríamos salir de esas trincheras, de la posición militante, para establecer algún tipo de diálogo. Yo trabajo en una facultad de psicología donde el principal centro de investigación es de neurociencias, precisamente, entonces también tengo ese diálogo cotidiano con mis colegas. Y contribuir también a una discusión y un análisis crítico de aspectos históricos, sociales, políticos y éticos que plantean las neurociencias, pero también cómo las neurociencias, sus conceptos, sus prácticas, están impregnadas por valores, por ideales, por expectativas, por normas sociales, y al mismo tiempo cómo las neurociencias, viceversa, impregnan nuestros lenguajes cotidianos. ¿Sí? O sea, era también de algún modo que los textos reflejaran ese doble movimiento. Y en tercer lugar, cómo las neurociencias de algún modo han ido integrando ciertas preguntas, ciertos conceptos, ciertos campos que tradicionalmente pertenecen a las ciencias sociales, por ejemplo el caso de la neurociencia social o las neurociencias de la cultura que trabajan Fernando y Francisco en su capítulo, ¿no? Y cómo estas disciplinas podrían verse mutuamente beneficiadas, por ejemplo, cuestionando, analizando críticamente el concepto de cultura de la neurociencia de la cultura, o qué se entiende por lo social en la neurociencia social, donde muchas veces eso social es básicamente una relación intersubjetiva, ¿no? En base a mentalización, empatía, donde precisamente lo que se pierde es la socialidad de lo social, ¿no? Que lo social no es mera relación intersubjetiva, sino que hay ideales, valores, instituciones, etc. ¿Sí? Entonces, de algún modo esas 3 coordenadas están presentes en el libro y le dan cierto perfil o cierta personalidad. Y por último, bueno, comentarles de que producto de este trabajo también surgieron nuevas inquietudes en torno a cómo darle continuidad y comenzamos a editar un nuevo libro que se llama ¿Somos sujetos digitales? Algoritmos, saberes sí y digitalización de la vida cotidiana, en donde ahora la pregunta tiene que ver con cómo la inteligencia artificial, el uso de aplicaciones de celulares, las plataformas digitales están transformando nuestras relaciones cotidianas, nuestras maneras de pensarnos, las tecnologías y prácticas sí, sobre todo en psiquiatría digital, por ejemplo, o salud mental digital, pero también lo viceversa, cómo desde un principio estas nuevas plataformas, estas nuevas tecnologías ya vienen psicologizadas de algún modo, ¿no? Y en eso estamos actualmente. Un libro que por lo demás también participa el joven doctorante acá presente, Mauricio Carreño, sobre temas de jóvenes infractores de ley en Chile y algoritmos. Bueno, entonces voy a pasar ahora a la palabra a Fernando, que va a hacer algunos comentarios y ahí ya abrimos aquí para el público, tanto los que están presentes como los que nos están oyendo por Teams. Fernando.
Bueno, queda en realidad poco por decir, pero lo primero es, por supuesto, agradecerles a Álvaro y a Gabriel el hecho de haber editado este libro, no solo por el hecho de habernos incluido, que ya es un agradecimiento más personal, sino por el hecho efectivamente de haber hecho un libro en castellano, que sí va a ser muy útil. A veces hay resistencia o dificultades a leer en inglés, etcétera, y es efectivamente muy útil, muy valioso tener un libro de este tipo en castellano, pero sobre todo lo que yo quería señalar, más que este aspecto, es justamente algo que también se señaló, la variedad, el equilibrio interior al libro, la variedad de puntos de vista, de enfoque. Parece que no, pero es un libro bastante más variado de lo que uno podría pensar de entrada, y esto es muy importante porque hay perspectivas metodológicas diferentes, diferentes maneras de trabajar, manejo de diferentes conceptos. Es un libro que tiene esa gran virtud que se señaló también, que es un libro que no es militante, es un libro que sí tiene una posición a lo mejor que podría llamarse una posición común, que podría describirse un poco como neuroescéptica, pero no militante, no gritona, por así decirlo, sino reflexiva, y esto también es importante. Y a partir de esta pequeña observación, quiero venir a lo que quería decir, y es que estas características del libro, este equilibrio, esta coexistencia de puntos de vista, de maneras diferentes de trabajar, es compatible, es coherente con algo que los capítulos mismos van mostrando, no todos de la misma manera, es una cuestión que no aparece en todos, y es justamente el hecho de que eh, en los grupos estudiados, en los grupos estudiados en el libro, por ejemplo, en el capítulo de Baptiste Moutot o de Junko Kitanaka, coexisten, ¿no es cierto? Coexisten diferentes modelos de causalidad, ¿no es cierto? Para explicar la enfermedad y para manejar la enfermedad, para navegar dentro de ese universo del diagnóstico, ¿no es cierto? Hay en cierta medida lo que con Francisco habíamos llamado eso, coexistencia de ontologías, diferentes maneras de ser en el mundo que conllevan, ¿no es cierto?, diferentes modelos causales, diferentes teorías causales. A veces no son teorías, son más bien creencias, ¿no es cierto?, puntos de vista, intuiciones, vocabularios, ¿no es cierto?, como se señala en el libro, ¿no es cierto? Eh, un lenguaje, una ética, ¿no es cierto?, más que una teoría así reflexiva que se va adoptando, ¿no? Ahora, lo que a mí me llama la atención, ya de manera un poco más abstracta, a partir de esta coexistencia de modelos, ¿no es cierto?, o de explicaciones causales, es la pregunta siguiente. ¿Existe la posibilidad de que se puedan reconciliar? Y no estoy hablando ya de esta vaga amistad crítica que a mi ver no funciona y puedo explicar por qué no funciona. No es una idea, no es un prejuicio el hecho de que no funciona, es que concretamente no funciona. No conozco ningún ejemplo en donde funcione, y siempre que hay un intento acaba siendo en realidad una jerarquía piramidal en donde lo neuro está arriba y el resto abajo. Y esto voy a decirlo ya que estoy con esto, para digamos, comunicar mi punto de vista, que es también una constatación. Es muy fácil verlo en las bibliografías. Nosotros, es decir, quienes estamos acá online, en la mesa, los que escribimos el tipo de cosas que están en el libro de Álvaro y Gabriel, hemos pasado muchas horas a estudiar trabajos de neurociencia. Muchas horas, ¿no es cierto? Aprendiendo nuevos conceptos, profundizando conocimientos. Llegamos siempre a un cierto punto, más allá de los cuales no podemos ir porque no somos neurocientíficos. Entonces, claro, la biología molecular, sinceramente, nos escapa.
pero podemos llegar bastante lejos, ¿no es cierto? Y esto se refleja en nuestro manejo de los vocabularios, en nuestras bibliografías, en nuestra manera de entrar en los detalles de la investigación neurocientífica. El equivalente de esto no existe en los trabajos de neuroestética, de neuroantropología, de neurocrítica literaria, de neurohistoria del arte, etcétera, etcétera. Simplemente no existe. Son de una ignorancia absolutamente horrorosa por lo que se refiere a la historia del arte, la historia de la filosofía, etcétera. Sí, están salpimentados, como se diría en francés, salpicados por referencias a nombres importantes en las áreas madre, pero no va más allá de eso. Entonces, no funciona porque no hay interés real en que funcione. Esto es parte de la dimensión ética del tema, pero no es de esto que quería hablar. Quería salir de esta polémica, digamos, y preguntarme si existe la manera efectivamente de reconciliar más que lo neuro con otras cosas, estas causalidades que coexisten, ¿no es cierto? Estos modelos causales que coexisten, de reconciliarlos de una manera que vaya más allá del nominalismo, de decir, bueno, ahora en este momento yo adopto una explicación causal porque es la que me conviene o la que va bien en el momento, en la circunstancia, en el espacio en que la estoy presentando, y después cambio por cuando me conviene, ¿no es cierto? Hacia otra cosa. Es decir, una cosa es la coexistencia pragmática de ontologías, ¿no es cierto?, que documenta, por ejemplo, Mutó, Junco, y que hemos también documentado Francisco y yo y un montón de otros investigadores. Esta coexistencia de ontologías en donde, bueno, uno en su vida cotidiana va efectivamente adoptando diferentes modelos, adoptándolos incluso en su manera de entenderse a sí mismo, de entender el mundo, de vivir en el mundo, ¿no? Pero otra cosa es el plano científico, el plano teórico, el plano que casi llamaría doctrinal, en donde, bueno, las peores batallas se han librado entre lo neuro y el psicoanálisis, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿existirá o será incluso interesante y deseable que haya algún tipo de reconciliación que vaya más de ese nominalismo pragmático de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Leyendo los capítulos del libro me saltó muy a la vista esta pregunta, que nuevamente puede ser que no sea importante, puede ser que no sea necesaria explorarla, puede ser que simplemente tengamos que vivir como vivimos en general, ¿no es cierto? Tomando las cosas en lo cotidiano de manera nominalista, práctica, como nos viene bien, pero no puedo resistir el impulso de hacer esta pregunta, habiendo estado bastante sumergido en las lecturas, también en las grandes batallas, sobre todo francesas, pero que también se han reflejado muchas veces en Latinoamérica, entre el psicoanálisis y lo neuro, ¿no? Con muchas anatemas, muchas excomunicaciones, que siempre parecieron inútiles, pero bueno, no sé, esta es la pregunta que quería poner sobre la mesa en caso de que tenga algún sentido. Creo que también es una virtud del libro el hacer surgir este tipo de preguntas a partir de una antropología en gran medida, ¿no? Así de lo cotidiano, experiencia de las personas, hacer surgir preguntas que van más allá, ¿no es cierto?, de la experiencia, y que, bueno, puede ser que no sean relevantes porque de todas maneras el mundo académico donde ocurren estas grandes batallas es pequeño, solo que a veces sí se traducen también en la manera en que se gestionan los sistemas de salud, en los servicios que cubren los seguros, etcétera. Por consiguiente, pueden también tener un impacto más allá de nuestras discusiones digamos, de investigadores universitarios. Bueno, nada, esto era todo. Felicitaciones por el libro. Ha sido realmente un placer que llegue a nuestras mesas, por así decirlo, aunque sea de manera virtual, y en todo caso a mí me va a resultar muy, muy útil, porque ya este año estoy incorporando un par de capítulos en mis seminarios, o sea que ya tengo uso para él.
Perfecto, gracias Fernando. Bueno, más que responder a Fernando, la pregunta la ha lanzado un poco a todo el mundo. Creo que nosotros ya hemos hablado suficiente y bueno, y tenemos aquí nuestro teto más o menos las 2, o sea que abrimos ahora tanto para la gente que está aquí como para los que están virtualmente para preguntar, hablar, opinar, lo que queráis. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, claro, no leí el libro, así que básicamente los felicito por la presentación, digamos. Realmente da ganas de leer el libro. Me imagino que la presentación no podría haber sido así de buena si no hubiese realmente un contenido real en el libro a ser presentado. Entonces, realmente, en ese sentido, me atrevo a felicitarlos. Me quedó sí una pregunta en general a todos los que lo presentaron, al material, que sería esta. Sí, no me queda claro cuál sería el límite que uno podría establecer entre lo que uno llamaría o Ricoeur llama una hermenéutica de la sospecha, y una saludable, necesaria actitud crítica o de vigilancia epistemológica y, si ustedes quieren, también de vigilancia ideológica con relación a la neurociencia, como por ejemplo, para mí el modelo de esa actitud crítica es la que ha presentado Richard Lewontin, bueno, un geneticista de poblaciones, filósofo de la biología, que infelizmente murió el año pasado, ya muy grande, y que, bueno, yo creo que se condensa en un libro particularmente de él, ese modelo de crítica, que es Biology as Ideology, que es realmente digamos, biología como ideología, que es una reflexión crítica y muy precisa respecto de cómo se puede usar ideológicamente la biología. Que por otra parte me parece que es una actitud crítica que, digamos, considerando los capítulos reseñados por Julieta y los capítulos reseñados por Mauro, me parece que está presente en el libro, ese tipo de actitud crítica. Entonces me gustaría saber cuál es el límite entre esa actitud crítica y esa inconveniente hermenéutica de la sospecha. Digo esto porque es importante, porque si uno no establece bien esa diferencia, uno puede caer en algo que no me parece bien, que sería en un elogio de la candidez epistemológica y de la candidez ideológica, y la candidez no es una virtud ni epistemológica ni política. Entonces, por eso digo, hay que establecer esa diferencia, y me gustaría escucharlos un poco a ustedes respecto de eso. Excelente pregunta, Gustavo. Pero que se escapa a los capítulos del libro, es para en general a la actitud de esos fenómenos, ¿no? ¿Quién quiere decir algo? No sé si habrá otra antes de, o ya vamos con esto. Oh, podemos. Ya. Gustavo, ¿no? Sí, muchas gracias, Gustavo. Sí, excelente pregunta. Que es cierto, desborda los temas del libro, pero de algún modo también están presentes en los distintos capítulos y también en esta personalidad que le queríamos imprimir. De una actitud crítica saludable, como tú mencionabas, o una suerte de neuroescepticismo que no sea prejuicioso, por decirlo de algún modo, sino que sea una discusión de buena fe. Creo que una manera de hacerlo, una entre otras posibles, es tratar de ir a examinar críticamente las neurociencias en función de sus propias premisas, en función de sus propias afirmaciones, en función de sus propias promesas, ¿sí? En función de las neuropromesas. Estoy parafraseando, de hecho, un libro de un epistemólogo francés, se llama Denis Forest, que acaba de publicar, se llama Neuropromesas. Interesante porque si uno piensa en la función de las promesas, esto es aplicable no solo para las neurociencias, sino que para la ciencia en general. La ciencia se moviliza en torno a promesas, ¿sí? Las promesas suponen cierta anticipación del futuro, lo que yo voy a ser capaz de responder. Cuando uno plantea un proyecto de investigación, hace promesas. Uno podría plantear que el campo científico es un mercado de promesas, en donde algunas resultan más atractivas que otras y reciben financiamientos, grants, etcétera. Uno mismo constituye ciertas comunidades científicas en función de esas promesas que uno cree, ¿sí? De ciertos temas o preguntas que uno es capaz de responder y lo presenta a potenciales financistas. Entonces es una cuestión transversal, ¿no? Y entonces uno podría aplicarlo a las neurociencias mismas, y creo que la conclusión, y en esto estaría muy de acuerdo con Fernando, es que, y ellos lo muestran muy bien a propósito de las neurodisciplinas, las neurociencias, distintos campos,
plantea muchas neuropromesas que no ha sido capaz de cumplir, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, ¿por qué Bush llama la década del cerebro a la de los 90? Luego se crea el Brain Project, o luego la Unión Europea crea el Human Brain Project, que tal vez es la principal neuropromesa en el campo de las neurociencias, simular neurona por neurona un cerebro a través de supercomputadores. La verdad es que estamos lejos de eso, ¿no? Y para muchos analistas que ha sido un estudio de caso específico, el Human Brain Project, muestran que esas promesas no han sido capaces de cumplirse, ¿no? En parte porque esta promesa de simular un cerebro, neurona por neurona, a partir de supercomputadores, era una promesa que parecía no imposible de responder en función de las habilidades de simulación. Henry Markram se ganó el proyecto como investigador principal por eso, su habilidad de simulación, los conocimientos computacionales en neurociencia, sino más bien porque los neurocientistas no sabían qué simular. Cuando uno dice voy a simular algo, uno supone que entiende eso que va a simular, ¿sí? Y la verdad es que la neurociencia, al menos la más seria, es categórica en decir todavía no entendemos muy bien eso que llamamos cerebro, sistema nervioso, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a simular? Eso por un lado. Entonces, analizar esa promesa. Y por otro lado, creo que también uno podría analizarlo en función de cómo esas promesas se van desplazando. Y aquí aprovecho de hacer propaganda del libro siguiente. Y es que creo que, dado que las promesas de las neurociencias, esas neuropromesas no se han realizado, y los mismos neurocientíficos se dan cuenta de eso, pensemos en Thomas Insel, el exdirector del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que cabeza del RDoC Project, ¿sí? Redefinir la clasificación en psiquiatría a partir de biomarcadores, deja esa institución, deja el proyecto RDoC y se va a Google. Y después crea su propia startup. ¿Y cuál fue su autodiagnóstico de este quiebre en su trayectoria? Es decir, bueno, pasé muchos años recibiendo mucho dinero para buscar biomarcadores de los trastornos mentales, no los encontré, no movimos la aguja ni un milímetro en términos de intervención, en términos clínicos, pero creo que sí podemos hacerlo ahora a partir de las tecnologías digitales. Que el futuro de las neurociencias, de la psiquiatría, dice, no está en los laboratorios, está en Google, está en las grandes empresas tecnológicas. ¿Y qué hace? Va a crear aplicaciones para celulares que buscan identificar fenotipos digitales. La promesa sigue estando presente. O sea, ya no es buscar biomarcadores, sino marcadores digitales. Se desplaza. Y uno, bueno, vamos a ver esas tecnopromesas. ¿Qué resulta de todo eso? ¿No? Yo diría que esa es una manera posible. Y agregar algo a eso, que claro, hay un plano de desplazamiento que uno lo puede ver, ¿no es cierto? Se hace una historia del síntoma en el siglo XX particularmente, o fines del XIX y del XX, pero algo que también conversábamos con Álvaro es que a las neurociencias siguen tratando de estar dentro de marco explicativo. De hecho, la pregunta de Fernando va en esa línea, marco explicativo. Pero lo que pasa con lo digital es un giro epistémico que es predictivo. O sea, lo que está pasando con la salud mental digital, la psiquiatría digital, es que ya realmente comprender si esto es un conflicto inconsciente, si viene de la neurociencia, si viene del cerebro, ya un poco da lo mismo, ¿no? Como predecir. Y eso es lo que es un pragmatismo radical, ¿no? Yo quiero decir también algo muy rápidamente. Fernando, has hablado de ese conflicto entre neurociencia y psicoanálisis, no has mencionado el neuropsicoanálisis, que sería un intento. Claro, el neuropsicoanálisis es un engodo, ¿no? Porque tiene toda una teoría, pero la práctica nunca he estado en una sesión de neuropsicoanálisis, pero me imagino que funciona exactamente como una sesión de psicoanálisis tradicional, ¿no? O sea, lo que cuenta la transferencia, ese tipo de cosas. Gustavo, yo también soy un admirador de Richard Lewontin. Yo creo que él y Stephen Jay Gould son de los grandes en ese sentido, y tienes toda la razón. Claro, Lewontin habla de otra cosa que es más radical, que es de alguna manera el peligro de la biología, en el sentido de lo que él critica, eugenesia y tal, es más, históricamente tenemos más casos que el peligro de la neurociencia, ¿no? Porque aquí es un poco también quien tiene miedo al lobo feroz, ¿no? De cuán feroz es ese lobo, ¿no? O sea, digamos que hasta ahora no ha habido nada de amenazador de la neurociencia. Y lo que yo creo que es interesante ver eso, dos cosas. Primero, ver el caso a caso, ¿no? ¿Cómo pasa? Por ejemplo, gran debate en Brasil, TDAH, en Chile también. Yo he estado ahora en Chile hace un mes y mucha gente trabajando con TDAH. Mi posición es la siguiente: ese debate no puede verse de forma monolítica. O sea, una cosa es el contexto de clases medias,
muchas veces urbanas, escolarizadas, etc., donde de hecho hay un consumo abusivo de psicofármacos, pero al mismo tiempo en la red pública yo he hecho investigaciones y he dirigido tesis de gente que ha trabajado con TDAH en contextos de pobreza, en periferias de Río de Janeiro, San Paulo. Lo que hay es una falta de acceso, ¿no? Eso es lo que dice Kleinman. Kleinman tiene un texto que yo siempre doy a mis alumnos que es 4 lecciones de la antropología médica para los próximos 20 años. Y él dice, ¿qué es lo que pasa? Que todos los antropólogos médicos en los últimos años se han dedicado a la medicalización. Tenemos estudios maravillosos sobre todo lo que podemos imaginar de medicalización en los Estados Unidos y tal. Yo diría en Brasil. O sea, yo tengo 500 tesis defendidas en el Instituto de Medicina Social de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, donde yo fui profesor más de 20 años, que eran sobre medicalización. Pero también Kleinman dice, hay otro lado, que es el problema de lo que se llama la brecha de tratamiento en salud mental, en contextos de extrema pobreza, en contextos en países de recursos básicos, etcétera. Ahí no hay medicalización, ahí lo que falta es acceso a servicios, que esa es otra discusión en salud mental muy importante, que quiere decir acceso, la de Brasil es muy rica en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso que Kleinman se interesa más por ese campo de la salud mental global, donde dice, no, es que no es el problema de medicalización, es otro. Y eso en países como Brasil tenemos las dos cosas. Entonces, yo en ese debate digo, tienen razón los críticos de la medicalización cuando se refieren, pero en otros contextos tienen razón los de la psiquiatría, de algunos psiquiatras que dicen que hay una prevalencia más grande que las personas que son tratadas. Y eso remite a un debate que es el debate un poco, aunque no haya asistido en real, pero con Leandro lo reconstruimos en un artículo que publicamos hace poco en Theory, Culture and Society, que es el debate entre Kleinman y Didier Fassin. Didier Fassin sería un poco la posición que dice Gustavo de la crítica continua, etcétera, y Kleinman sería el decir, no, hay que recuperar una ciencia social apasionada en el sentido de intervención, o sea, no se puede, y ese es el problema, y yo creo que esa es la tensión. Por ejemplo, nuestro programa de máster aquí, donde yo por lo menos doy clases, antropología médica y salud global. Y para mí lo que importa es el I, porque el I es el que clara la tensión, ¿no? La antropología médica tira en una dirección, que es la de lo local, la cultura y tal, y la salud global es el de las intervenciones verticales, es toda esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa tensión? Y la posición de Kleinman, y es muy criticado, porque mucha gente dice, bueno, este se ha convertido en un salubrista, ¿no? O sea, el antropólogo médico crítico ahora es un salubrista. Es precisamente la de las ciencias sociales, la antropología tiene que intervenir, no puede solamente tener la posición crítica, tiene. Entonces, yo creo que esa tensión que Gustavo destaca también es un poco esa otra, ¿no? O sea, de cómo que, bueno. Sí, quiero decir varias cosas muy, voy a decir lo más breve posible, pero lo mismo que tú estás diciendo, Bikram Patel, que es la cabeza del movimiento salud mental global, ¿no es cierto?, desde la India, él precisamente está diciendo, necesitamos más fármacos, mientras que el Global North, países democracias liberales avanzadas, te está diciendo, no, menos fármacos, medicalización. Entonces, a propósito de tu pregunta, Gustavo, que me parece excelente, muy iluminadora, yo creo que el libro intenta, y fue a propósito de lo que Álvaro hablaba de las posiciones militantes, nosotros tratamos de tomar distancia de lo que habitualmente se llaman las master categories, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que en Latinoamérica, como tú decías, hay 500 tesis sobre medicalización. Entonces, grandes conceptos, neoliberalismo, medicalización, farmacologización, y se ocupan y tienden a opacar y explicar todo, y supuestamente estoy siendo el más crítico de los críticos, pero realmente no estoy viendo cuestiones de orden material como un salubrista público te diría, oye, es un problema de acceso, esto no tiene, o aumentaron los fármacos porque básicamente aumentamos la cobertura. Y ahora nuestro sistema de salud llega a más lado y por tanto tenemos más fármacos. Entonces, lo que intenta hacer el libro es precisamente mostrar o acercarnos de una manera crítica a esas cosas más locales. Y una última cosa a propósito de lo que dice Fernando. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, respecto de que no hay experiencias exitosas. Estoy de acuerdo, en ese diálogo estoy de acuerdo. Pero eso no significa que no puedan ocurrir. Yo creo que es importante, quizá mi actitud un poco esperanzadora, pero yo creo, a lo mejor alguien me podría dar de ingenuo, pero yo creo que es necesario
que los cientistas sociales trabajemos en más teoría social para pensar estos problemas. Porque no puede ser que teniendo la tradición de ya casi 2 siglos de ciencia social compleja, dura, la gente que estudia sociología, escuela marxista, escuela durkheimiana, escuela weberiana, lo que existe en antropología, lo que podamos contribuir hoy en día es algo que se llama determinantes sociales de la salud. O sea, lo social en salud es determinantes sociales. O sea, de un nivel de pobreza y simpleza con respecto a toda la gente que promueve esos paradigmas, pero determinantes sociales, que más encima ha habido una concentración de estudios de determinantes sociales de salud, básicamente en la variable pobreza y algunos en educación. Entonces, me parece que en esta tesis que planteamos decir, bueno, ¿cómo se va a pensar esa sociabilidad de lo social, ¿no? O sea, ¿cómo se va a pensar la sociedad? Necesitamos transmitirla y que precisamente en el mundo de las neurociencias pueda ser escuchada, ¿no? Porque pareciera que una lista de factores, o sea, una teoría compleja social termina siendo una lista de factores protectores y factores de riesgo. Perfecto. ¿Qué? ¿Más preguntas? Una pregunta. Fernando, ¿tiene la mano levantada? 2 cosas para conectar con algunas cosas que acaban de decirse. Una tiene que ver con Y después Sandra. Una tiene que ver con lo de los determinantes sociales. Claro, existe toda una serie de trabajos sobre la neurociencia de la pobreza, ¿no es cierto? Pero la neurociencia de la pobreza, hasta donde yo sé, ya he dejado de leer este tema hace un tiempo, pero consiste en tratar de determinar el impacto de la pobreza en el cerebro, ¿no? Es decir, los efectos de la desnutrición, los efectos del trauma infantil, etcétera. Esto no es muy integrativo, ¿no es cierto? Y entonces ahí es nuevamente un ejemplo en donde yo encuentro que es un campo muy importante, es un campo además, por así decirlo, sumamente bien intencionado, lo digo de manera positiva, ¿no? No peyorativa, pero sin embargo no me parece que vaya muy lejos esto de mostrar el impacto de la desnutrición sobre el cerebro. Solo, y ahí es donde está su valor fundamental, más allá del valor del interés científico, es que es un dato que se utiliza después en las organizaciones internacionales, a través de las organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, para argumentar que hay que trabajar contra la pobreza. Es decir, pasa a existir un neuroargumento que es completamente superficial, porque no hace falta saber que, primero, porque la pobreza, ¿cómo no va a impactar sobre el cerebro? Es evidente que la desnutrición va a tener impacto sobre el cuerpo, por consiguiente, también el cerebro, y de manera fundamental. Pero bueno, puede tener un valor de propaganda. Esto quería señalar. Y el segundo punto, que también tiene que ver con lo que se dijo, es que una de las virtudes del libro me parece ser justamente demostrar que cuanto más se estudia atentamente las realidades locales, el nivel local, lo empírico, menos valen los modelos a priori. Y la mayor parte de las tesis, ¿no es cierto?, como las que acaban de mencionar ustedes, esas sobre la medicalización, etcétera, no parten de las realidades empíricas, sino que parten del modelo. Dicen, queremos demostrar los males de la medicalización, tácate, y todo está montado de manera a que entre en ese marco. Pero si uno trabaja al revés, ¿no es cierto?, poniendo el énfasis en la dimensión empírica, más que en el modelo, los conceptos, las grandes figuras que uno idolatra, ¿no?, necesariamente, entonces cambia mucho la manera de entender las realidades y de hacer antropología. Y el libro tiene esa virtud, ¿no es cierto? Bueno, lo quería apuntar nada más. Gracias, Fernando. Entonces pasamos aquí la palabra a Sandra. Sandra. Y cerramos, ¿no? Hemos dicho más o menos las 2 de la... Sí, está. Bueno, muchas gracias.
Bueno, los quiero felicitar, realmente me parece un trabajo maravilloso el que hicieron, me encanta, bueno, me va a encantar poder comprarlo, espero que lo pueda comprar hoy, me parece muy interesante el trabajo que han hecho. Ahora, claro, yo un poco retomando estas cuestiones que fueron hechas sobre los planos de análisis, cómo es que la neurociencia, en definitiva, es la que siempre lleva la palabra cantante. Bueno, se dijo, vos criticaste ahora un poco el discurso sobre los determinantes sociales, pero yo estoy viendo en mi práctica y en un análisis de, en fin, casi más de 15 años de trabajo con historia de la psiquiatría, cómo nuestras críticas son siempre desde las ciencias sociales, hablando de determinantes sociales, el problema de raza, el problema de género. Estoy hablando desde Brasil, digamos, mi estudio siempre es en Brasil, cómo es que las neurociencias son absolutamente impermeables a nuestras posiciones, a nuestras críticas, a nuestros desafíos. Aquellos que parten de casos muy empíricos, no sé, historias de vida, por ejemplo, sobre los efectos de los psicofármacos y la definición de chicos en términos, bueno, de déficit cerebrales, déficit de dopamina, déficit de serotonina, que cada vez están siendo más reivindicadas hasta por los propios padres. Y bueno, ustedes han hablado sobre capital humano, ustedes han hablado sobre neoliberalismo. Me gustaría escucharlos hablar un poquito si ustedes creen que hay ahí, en todo ese discurso que atraviesa el texto de ustedes, algo de la sociología de la economía, por ejemplo, que nos puede iluminar a entender por qué esa resistencia de las neurociencias a entender los discursos críticos del campo de las ciencias sociales. Quiero decir, si la sociología de la economía no nos puede ayudar. Desde la sociología de la economía pienso, por ejemplo, en la industria de los psicofármacos, o por qué el señor Insel se ha ido para Google. En fin, todo eso me parece que es bastante, nos puede ayudar bastante a entender esa crítica que va de un lado solo. Álvaro, Gabriel, ¿quieres responder? Sí, bueno, en primer lugar, hay algo de esto, muchas gracias Sandra por la pregunta. Creo que hay algo de esto, está muy bien reflejado en el texto del capítulo de Victoria Pitts-Taylor sobre neurociencia de la pobreza, que va a analizar precisamente un campo de investigación neurocientífico en el cruce entre neurociencia, economía y política social, y cómo hay un interés en, como mencionaba Fernando, los efectos de condiciones de alta vulnerabilidad o pobreza sobre el desarrollo cerebral. Y allí lo que muestra de manera muy interesante Pitts-Taylor es que la neuroplasticidad, que es uno de los conceptos estrella, ¿no?, de las neurociencias contemporáneas, opera en este campo de manera paradojal, porque por un lado el concepto mismo de neuroplasticidad enfatiza que el cerebro es permeable a transformaciones a partir de toda la trayectoria biográfica de una persona, la trayectoria de vida, y no solo en la primera infancia. Sin embargo, este discurso con interés político, en política social en particular, de reducción de los efectos de la pobreza, considera los efectos de la pobreza, las condiciones de vulnerabilidad sobre el cerebro, particularmente en la infancia, y luego fija las identidades o estos cerebros pobres a lo largo de la trayectoria de vida, como si la neuroplasticidad funcionara solo al principio de la vida. Entonces hay una paradoja, y allí hay una respuesta a la pregunta de, claro, hay un interés de la economía, hay un interés de la política social por estos discursos neurocientíficos, pero de algún modo siempre operan simplemente en una dirección. En mi experiencia, trabajo como psicólogo clínico que trabaja en una facultad de psicología, en donde parte de mis colegas trabajan en neurociencias duras, experimentales, en un laboratorio, y hemos tenido este diálogo. De hecho, próximamente van a participar de la discusión del libro, ¿sí?, desde el ángulo, desde la mirada del investigador del laboratorio, es que cuando están abiertos a los conceptos de las ciencias sociales, por ejemplo, neurociencia social para repensar la noción de lo social, surge un problema inmediatamente, y que creo que va más allá de la buena disposición de estos investigadores y que tenemos que resolver conjuntamente. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo lo operacionalizamos? Yo hago investigación de laboratorio, o ahora hoy en día hago investigación ecológica, es decir, ya no hago simplemente electroencefalogramas en condiciones aisladas, sino que en la vida cotidiana de las personas, ¿sí?, móviles.
Pero ¿cómo? Igual necesito operacionalizar de algún modo esto, porque si no, no calza con su lenguaje. ¿Sí? Y bueno, y esa pregunta nos rebota, pues evidentemente, ¿cómo lo operacionalizamos? ¿Sí? Y yo no tengo una respuesta, y no sé si las ciencias sociales tienen una respuesta. Una respuesta sería, pero es que no es necesario. ¿Sí? Pierden precisamente su potencial estos conceptos al operacionalizarlos bajo la lógica que está pensando las neurociencias, la lógica del laboratorio, aunque el laboratorio salga por fuera de los muros, ¿no? Entonces, se plantean ese tipo de cuestiones incluso cuando puede haber buena disposición desde el otro lado. ¿Sí? Creo. O sea, un poco más a lo que planteaba recién, ¿no? Que cuando planteo esto de los determinantes sociales y factores de riesgo, factores protectores, precisamente, que la pregunta que nos rebota, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a operacionalizar esto? Entonces, hay una especie como de, a mi juicio, como crítica cerrada dentro del mundo de las ciencias sociales que entre nosotros pareciera que la tenemos muy clara, cómo funciona lo social, los mecanismos, pero nos cuesta operacionalizar eso y decirle, mira, neurocientistas, esto puede ser una manera de pensar lo social. Y por eso creo que el desafío es más teoría social para las próximas décadas. O sea, no tomar, porque por eso es lo que hablamos de este giro digital. En el giro digital se pierde absolutamente lo social. O sea, lo poco de social que tiene hoy día la salud mental en términos de estos discursos de determinantes sociales se van a terminar perdiendo, por ejemplo, en todo esto de salud digital, por ejemplo, en un orden de prevenir, por ejemplo, la información que tú puedes entregar en un dispositivo. Entonces, creo que esa es la apuesta a la que hay que conducir. Bueno, pero primero yo lo que creo es que para tener ese diálogo primero hay que alejarse de la hermenéutica de la sospecha, porque si llegamos con esa actitud porque muchas veces los neurocientíficos dicen, bueno, es que cuando llegan los sociólogos, los antropólogos ya llegan aquí, nosotros somos los malos, y ¿entiendes? O sea, eso también hay que ver, o sea, la idea de la creencia que nosotros hemos ganado la batalla ética, ¿no? O sea, no podemos tener los financiamientos y tal, pero éticamente tenemos razón, ¿no? Eso claro, les cae mal. Lo que yo creo que también hay que pensar un poco quién es ese otro, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el psicoanálisis francés dice que es el cognitivismo, ¿no? El cognitivismo es lo que ellos llaman quien está echando al psicoanálisis y los servicios públicos de salud mental. La batalla del autismo, eso es muy claro. ¿Pero qué es cognitivismo? ¿Qué es eso? ¿Son los neurocientíficos de laboratorio? ¿Es el psiquiatra? O sea, yo creo que eso también pasa un poco en Brasil. ¿Quiénes son los que no nos están oyendo? Sí. ¿Es el psiquiatra que está recetando Ritalin a los niños? ¿Es el tipo que está haciendo ensayo clínico tal? ¿Es el que está haciendo resonancia magnética? ¿No? O sea, también hay que ver un poco... Ahí voy también con eso, porque cuando tú dices, por ejemplo, las neurociencias no son permeables, yo me pregunto, bueno, ¿qué neurociencia? ¿Dónde están esas neurociencias? Porque, claro, yo creo que el texto de Baptiste muestra a veces como algo de investigación de laboratorio que puede ser muy particular, pero por ejemplo, en mi caso, Dominique, Kuhn, etcétera, uno lo que ve es que los profesionales transforman la teoría, son críticos de la neurociencia, hacen cosas distintas, o sea, no es un mero reproductor de neuroevidencia. Entonces me parece que ahí depende mucho de los contextos más locales, ¿no es cierto?, contextos más situados, y cómo se van adoptando estos discursos neurocientíficos. Por ejemplo, ese discurso en Brasil es mucho menos presente que en Chile. Yo me acuerdo leyendo los capítulos de la tesis de Gabriel, me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Decía, gente que trabaja en servicios públicos de salud mental, con salud migrante, que hable el vocabulario negro, eso no existe. Porque mi cabeza venía de Brasil, donde esa gente viene la tradición de la reforma psiquiátrica, mucha influencia del psicoanálisis, o sea, de alguna manera esa posición más biológica está más en la psiquiatría universitaria, relacionada un poco con la epidemiología, es un campo que en la salud mental, por lo menos la realidad de nuevo local, quiere decir no solo un país, pero regiones. O sea, claro, Brasil, ya sabéis, es enorme, pero por ejemplo la realidad de Río de Janeiro que yo conozco es que la salud mental pública es totalmente anti-neurociencia. O sea, de una manera de hermenéutica de la sospecha, ¿no? Y eso se ve mucho en los debates con autismo, por ejemplo. Cuando el autismo ha sido redefinido como categoría de discapacidad, los profesionales de salud pública, los psicoanalistas, con odio, porque creen que es la introducción del cognitivismo y
robotizar a los niños, unas cosas, ¿no? Pero cuando en los centros de salud mental había solo psicoanálisis, les parecía muy bien, ¿no? O sea, no tenía ningún problema, ¿no? O sea, de alguna manera es la idea, ¿no? El psicoanálisis nunca hace mal, no puede hacer mal, lo que hace mal es el cognitivismo, ¿no? Pero el psicoanálisis, bueno, hay gente que le ha ido fatal en terapia, a mí me fue muy bien, pero no, o sea, no, de nuevo aquella batalla ética, ¿no? Nosotros tenemos la... Y el psicoanálisis ha puesto al servicio de intereses más macrosociales. Bueno, vamos a cerrar por aquí, por la hora. Muchas gracias a todos los que han participado, Gabriel, Álvaro, Mauro, Julieta, Fernando, a todos los presentes aquí y virtualmente. Y bueno, el libro está ahí, después hay que mirar, ¿se lo venden en algún lugar para quien esté en Europa o online o cómo? Sí. Bueno, el libro va a estar disponible en Amazon. Sí, próximamente. Bueno. Entonces ahí voy a avisar y lo pueden encargar. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes.